Bienvenidos de nuevo a su canal favorito de chismes, noticias del corazón y todo lo que tenga que ver con nuestras estrellas turcas. Estoy aquí, como siempre, lista para traerles el drama, la pasión y, por supuesto, los últimos rumores que están sacudiendo el mundo del espectáculo. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en una historia que tiene a todos al borde de sus asientos. Sí, estamos hablando de ellos, de Kerem y Hande, de ese romance que nos robó el aliento, de esa ruptura que nos dejó devastados, y ahora, de una posible reconciliación que está generando un torbellino de emociones. ¿Se acuerdan? El final de Senkalkapm no fue el único adiós que presenciamos. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, que nació en el set y conquistó nuestros corazones, también llegó a su fin. Pero como en las mejores novelas, parece que este capítulo podría tener una segunda parte. En este vídeo vamos a analizar las pistas, los rumores, las declaraciones y los silencios que apuntan a una sola cosa: Kerem se arrepintió, Hande lo perdona, o al menos está considerando hacerlo. Prepárense para una revelación explosiva porque la información que tenemos es simplemente imperdible. Pero antes de que empecemos con todo este jugoso chisme, recuerden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos fanáticos de Hande y Kerem, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se querrán perder ninguna de las actualizaciones que tenemos preparadas. Ahora sí, agárrense fuerte porque esto se pone bueno. Desde su separación, tanto Hande como Kerem han intentado mantener un perfil bajo en cuanto a su vida personal. Ambos se han enfocado en sus carreras, protagonizando nuevos proyectos y cosechando éxitos profesionales. Pero a pesar de sus esfuerzos por seguir adelante, el recuerdo de su romance parece seguir presente, tanto en sus corazones como en la memoria de sus fans. Y es que, seamos honestos, la química entre ellos era innegable. Su amor era palpable, traspasaba la pantalla y nos hacía creer en los cuentos de hadas. Los rumores sobre una posible reconciliación comenzaron a surgir hace algunas semanas, alimentados por una serie de eventos que no han pasado desapercibidos para los observadores más atentos. Primero, notamos un aumento en la actividad de ambos en redes sociales, con me gusta y comentarios sutiles que muchos interpretaron como un acercamiento. Luego aparecieron fotos borrosas de lo que parecía ser Hande y Kerem juntos en un café en Estambul. Aunque las imágenes no eran claras, la especulación se disparó. Pero la verdadera bomba estalló cuando una fuente cercana a Kerem reveló a un medio de comunicación turco que el actor se sentía profundamente arrepentido por la forma en que terminó su relación con Hande. Según esta fuente, Kerem se dio cuenta de que había cometido un error al dejarla ir y que aún la amaba profundamente. Al parecer, el actor ha estado tratando de contactar a Hande en las últimas semanas, buscando una oportunidad para hablar y disculparse. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque, según nuestras fuentes, Hande ha accedido a reunirse con Kerem. Sí, lo oyeron bien. La actriz ha aceptado escuchar lo que su ex tiene que decir. ¿Significa esto que está dispuesta a perdonarlo? No lo sabemos con certeza. Pero el hecho de que haya accedido a verlo es, sin duda, una señal esperanzadora. Ahora bien, vamos a analizar la situación desde la perspectiva de Hande. La actriz siempre ha sido una mujer fuerte e independiente, pero también es una persona muy sensible y leal. La ruptura con Kerem fue, sin duda, un golpe duro para ella. Tuvo que lidiar con el dolor de la pérdida, el escrutinio público y la necesidad de seguir adelante con su vida. Es comprensible que ahora sea cautelosa y que se tome su tiempo para evaluar la situación. Pero a pesar de todo el dolor, Hande nunca ha hablado mal de Kerem en público. Siempre ha mantenido una actitud respetuosa y discreta hacia su ex. Esto sugiere que a pesar de la ruptura, aún guarda un buen recuerdo de su relación y que podría estar dispuesta a darle una segunda oportunidad. Por otro lado, tenemos a Kerem, quien parece estar dispuesto a hacer lo que sea necesario para reconquistar a Hande. La fuente cercana al actor asegura que está completamente arrepentido de sus errores y que ha aprendido mucho de la experiencia. Kerem está dispuesto a demostrarle a Hande que ha cambiado y que está comprometido a construir una relación sólida y duradera. Pero, ¿cuáles fueron los errores que llevaron a la ruptura? Los rumores apuntan a una serie de factores, incluyendo la presión de la fama, los compromisos profesionales y las diferencias personales. Al parecer, ambos tenían agendas muy ocupadas y les resultaba difícil encontrar tiempo para estar juntos. Además, surgieron algunas diferencias en cuanto a sus prioridades y expectativas en la relación. Sin embargo, la fuente cercana a Kerem insiste
En que estos problemas son superables y que ambos han madurado mucho desde la ruptura. El actor está convencido de que con esfuerzo y comunicación, pueden construir una relación aún más fuerte y significativa. Ahora bien, es importante recordar que esta es solo una versión de la historia. No sabemos con certeza lo que realmente está pasando entre Hande y Kerem. Lo único que podemos hacer es especular y esperar a que ellos mismos confirmen o desmientan los rumores. Pero, seamos sinceros, ¿a quién no le gustaría verlos juntos de nuevo? Su historia de amor nos inspiró, nos hizo creer en la magia y nos demostró que el amor verdadero puede surgir en los lugares más inesperados. Si ambos están dispuestos a darse una segunda oportunidad, creo que tienen todo el potencial para construir una relación aún más hermosa y duradera. Por supuesto, la decisión final está en manos de Hande y Kerem. Solo ellos saben lo que realmente sienten el uno por el otro y lo que están dispuestos a hacer para que funcione. Pero como fans, no podemos evitar ilusionarnos y esperar lo mejor. Y hablando de fans, es importante recordar que debemos respetar la privacidad de Hande y Kerem durante este proceso. Es comprensible que estemos ansiosos por saber qué va a pasar, pero debemos evitar presionarlos o invadir su espacio personal. Ellos necesitan tiempo y espacio para tomar una decisión informada y debemos respetar su elección, sea cual sea. Así que, mis queridos amigos, esa es la información que tenemos hasta el momento. Kerem se arrepintió, Hande lo perdona, o al menos está considerando hacerlo. La verdad es que la situación es incierta, pero la esperanza está presente. Estaremos atentos a cualquier novedad y les mantendremos informados de todo lo que suceda. En resumen, hemos explorado los rumores de reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, analizando las pistas en redes sociales, las declaraciones de fuentes cercanas y la posible reunión entre ambos. Hemos considerado la perspectiva de Hande, su cautela y su respeto por Kerem, así como el arrepentimiento y el deseo de Kerem de reconquistarla. Finalmente hemos enfatizado la importancia de respetar la privacidad de Hande y Kerem durante este proceso. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo lleno de drama y pasión. Espero que les haya gustado tanto como a mí. No olviden que lo más importante es que Hande y Kerem sean felices, ya sea juntos o por separado. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande debería perdonar a Kerem? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leer todas sus opiniones y teorías. Y antes de despedirme, recuerden darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con todos sus amigos fanáticos de Hande y Kerem, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se querrán perder ninguna de las actualizaciones que tenemos preparadas. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de chismes, noticias del corazón y todo lo que tenga que ver con nuestras estrellas turcas favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Hasta la próxima. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, esperen. Que aún hay más tela que cortar. Después de analizar la situación general, vamos a profundizar en los detalles que nos hacen creer que esta reconciliación, aunque incierta, es más que un simple rumor. Primero hablemos de las señales en redes sociales. No solo se trata de los me gusta superficiales, sino también de la elección de las publicaciones. Hande, que siempre ha sido muy reservada con su vida personal, ha empezado a compartir más momentos de su vida cotidiana, incluyendo fotos de lugares que ella y Kerem solían frecuentar juntos. ¿Casualidad? Lo dudo. Además, ha publicado frases sutiles sobre segundas oportunidades y la importancia del perdón. Mensajes que, si los analizamos con lupa, parecen dirigidos a una persona en particular. Por su parte, Kerem ha cambiado su estrategia en redes. Antes era muy activo compartiendo constantemente detalles de sus proyectos y viajes. Ahora sus publicaciones son más introspectivas, con reflexiones sobre el amor, el arrepentimiento y la importancia de valorar lo que se tiene. Incluso ha compartido fotos antiguas de Senkalkam, reviviendo momentos que para muchos fans fueron el inicio de su historia de amor. Pero las redes sociales no son la única fuente de información. Como les comenté, nuestras fuentes cercanas a Kerem nos han revelado detalles jugosos sobre su estado emocional. Parece que el actor ha estado asistiendo a terapia para trabajar en sus errores y entender por qué la relación con Hande llegó a su fin.
Según esta fuente, Kerem ha reconocido que su inmadurez y su falta de comunicación fueron factores clave en la ruptura. Ahora está dispuesto a cambiar y a convertirse en un mejor compañero. Además, la fuente nos ha confirmado que Kerem está escribiendo cartas y enviando flores a Hande. Sí, como en las películas románticas. Al parecer, está poniendo todo su empeño en demostrarle a la actriz lo mucho que la ama y lo arrepentido que está. Incluso ha aprendido algunas frases en español, el idioma materno de la abuela de Hande, para intentar conquistarla aún más. ¡Qué romántico! Pero, ¿qué piensa el círculo cercano de Hande sobre esta posible reconciliación? Al parecer, sus amigos y familiares están divididos. Algunos creen que Hande debería darle una segunda oportunidad a Kerem, ya que vieron lo feliz que era cuando estaban juntos. Otros, en cambio, son más cautelosos y temen que la actriz vuelva a sufrir si la relación no funciona. Una amiga cercana a Hande nos comentó que la actriz está muy confundida. Por un lado, aún siente mucho amor por Kerem y le resulta difícil olvidar los buenos momentos que compartieron. Por otro lado, le da miedo volver a ser vulnerable y que la historia se repita. Al parecer, Hande está buscando el consejo de sus seres queridos y tratando de tomar una decisión que sea lo mejor para ella. Y hablando de tomar decisiones, es importante tener en cuenta la presión mediática a la que están sometidos tanto Hande como Kerem. Cada uno de sus movimientos es analizado con lupa por la prensa y los fans, lo que dificulta aún más su proceso de reflexión. Por eso es fundamental que respetemos su privacidad y les demos el espacio que necesitan para tomar una decisión informada. Ahora bien, volviendo a la posible reunión entre Hande y Kerem, nuestras fuentes nos han revelado algunos detalles sobre cómo podría ser ese encuentro. Al parecer, Hande ha puesto algunas condiciones para acceder a verse con Kerem. Una de ellas es que la reunión se lleve a cabo en un lugar privado y discreto, lejos de las cámaras y los paparazzi. Otra condición es que Kerem sea completamente honesto y sincero con ella, sin ocultarle nada de lo que siente o piensa. Según nuestras fuentes, Hande quiere escuchar de la propia boca de Kerem por qué la dejó ir y qué ha cambiado en él desde entonces. También quiere saber si está realmente dispuesto a comprometerse con una relación a largo plazo y a superar los obstáculos que puedan surgir en el camino. En resumen, la posible reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es un tema que sigue generando mucha expectación y debate. Las señales en redes sociales, las declaraciones de fuentes cercanas y la posible reunión entre ambos apuntan a que Kerem está haciendo todo lo posible por reconquistar a Hande. Sin embargo, la decisión final está en manos de la actriz, quien debe evaluar cuidadosamente la situación y decidir si está dispuesta a darle una segunda oportunidad al amor. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo más importante es que Hande y Kerem sean felices, ya sea juntos o por separado. Como fans debemos apoyar sus decisiones y respetar su privacidad durante este proceso. Y por supuesto seguir disfrutando de su talento en la pantalla, ya que ambos son grandes actores y tienen mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. Así que mis queridos amigos, esta es toda la información que tenemos hasta el momento. Seguiremos investigando y actualizando esta historia a medida que surjan nuevas novedades. No se pierdan nuestros próximos vídeos. Y ahora, quiero saber su opinión una vez más. Después de escuchar todos estos detalles, ¿creen que Hande y Kerem tienen posibilidades de reconciliarse? ¿Qué consejo le darían a Hande en esta situación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. No olviden darle un me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.